Bienvenido a un nuevo podcast de Innovación y Personas, bienvenido. Y hoy tenemos con nosotras a Paco Bri. Paco es un profesional, un reconocido profesional del ámbito de la creatividad y la innovación. Y ahora me estaba contando todo lo que hace y bueno, hace cosas de lo más variadas, ahora nos contará también un poquito más él. Ha escrito 3 libros, es profesor en la Universidad de Deusto, es asesor de empresas, es además colaborador en diferentes medios de comunicación como La Razón, El Mundo, 5 Días. Y es un artista también y además se define, nos cuentas también tú, Paco, cómo es eso, se define como un innovador. Así que primero de todo, bienvenido, Paco, y es un placer tenerte aquí y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Es un placer y encantadísimo de estar aquí y compartir todo lo que pueda con vosotros y vosotras sobre creatividad e innovación. Sí, además, fíjate, a mí lo que me gustaría es que nos ayudaras en este momento que estamos viviendo, en esta crisis, ¿no? Esta situación que estamos viviendo, que nos ayudaras desde el ámbito de la innovación a poder entenderla e incluso también poder aprovecharla, ¿no? A veces estaba leyendo el otro día que hay muchas personas que dicen que saldremos de esta crisis mejorados, que esto nos va a venir muy bien. Yo soy de las que piensan que nos vendrá bien dependiendo de lo que hagamos. Depende un poco de lo que hagamos, nos vendrá bien o nos quedaremos igual, ¿no? Pero sí me gustaría que desde el ámbito de la innovación y la creatividad nos ayudase eso, a entender lo que está pasando y sobre todo cómo podemos aprovechar estos momentos, que a veces en momentos de crisis sacamos esa parte más creativa, más innovadora que nos ayuda como a seguir evolucionando. Así que bueno, todas las preguntas que te voy a hacer van a ir un poco dirigidas a eso. Y primero de todo, Marco, me gustaría que nos contaras cómo estás viviendo estos días. Bueno, pues yo creo que mi profesión me permite seguir de una forma bastante normal. O sea, que, por ejemplo, dedico mucho tiempo a investigar y a escribir. Entonces, esas facetas suelen ser individualistas y las puedo hacer sin problemas. Hay otras facetas que me está costando mucho más. Doy muchas clases en empresas. Normalmente son clases presenciales, donde incluso el cara a cara es muy importante porque sintonizas con el directivo, ves exactamente cuáles son sus desafíos, sus retos, te aborda con problemas muy concretos y eso pues más, ¿no? Y entonces pues esa parte de momento está en stand-by y intentaremos recuperarla lo antes posible. En mi faceta de investigación estoy intentando entender muy bien la crisis actual y al mundo al que vamos. Y bueno, algunas de las cosas que estoy leyendo es que las empresas deberían tener un centro de crisis. Con muchas de las empresas con las que hablo parece que lo tienen. Sé que el centro de crisis en sí es un proyecto en toda regla, ¿no? Y dentro del centro de crisis pues hay que tener una serie de temas importantes, por ejemplo, cuidar mucho al empleado o empleada, hacer muchos estrés financieros, trabajar mucho, digamos, la logística, sobre todo la cadena de valor, que diríamos en las escuelas de negocio, ese tipo de cosas, ¿no? Y las empresas parece que lo están haciendo bien, ¿no? Pero vamos a una cosa tan incierta, como comentabas, que requiere que de alguna manera repensemos todo lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y vamos a un mundo un poco diferente en el sentido de que ni siquiera sabemos cuándo termina la crisis. O sea, que hay algunas estimaciones que vienen a decir que quizás para septiembre podamos desescalar un poquito, pero será para Navidades cuando las empresas puedan ya empezar a hacer algunas cosas de una forma más intensa. Y en cualquier caso, vamos a tener oleadas y eso puede suponer incluso que trabajemos 2 meses normal y 1 mes nos tengamos que recluir otra vez en el futuro. Claro, las empresas nunca han operado así. Y entonces tenemos que ver exactamente en cada industria cómo impacta la crisis y cómo vamos a desescalar y cómo vamos a plantear nuevos modelos de negocio, sobre todo, ¿no? Y la innovación es ideal para todo esto, porque la innovación quizás es el área del conocimiento o disciplina o como se quiera llamar, que mejor maneja la incertidumbre. Dentro de la innovación hay muchas áreas y una sería la investigación de futuros. Algunos llaman foresight, otros llaman vigilancia tecnológica, otros llaman prospectiva, pero eso está dentro de innovación y eso de hecho tiene que alimentar a la estrategia. Entonces, los innovadores, como tú y yo, pues estamos en una posición privilegiada, entre comillas, para ayudar a las empresas a encontrar ese camino, ¿no? Y lo que sí que tenemos que tener claro es que hay muchas dimensiones que tenemos que analizar, que si quieres vamos comentando. Algunas dimensiones tienen que ver más con lo que yo llamo el ADN de la innovación, porque algunas empresas desde hace más de 100 años son innovadoras, salen siempre en los rankings de innovación muy arriba, porque otras empresas más jóvenes de los últimos 25 años, empresas como Amazon, Netflix o ya las conocidas Airbnb y demás, porque son innovadoras y otras no. Y eso para mí es el ADN y eso requiere de mirar lo que llaman las dimensiones de innovación, que si quieres entramos un poco en ellas. Tiene que ver mucho con el management clásico,
y tienen que ver mucho con cosas como el liderazgo, la estrategia, la cultura, los entornos de trabajo o incluso los procesos. Son cosas que suenan muy pesadas, suenan muy management, pero hay que entenderlo muy bien, ¿no? En los últimos años incluso entrando mucho en la agilidad y en la estructura, porque algunas empresas se han reinventado desde el punto de vista de cómo se organizan jerárquicamente. Y luego hay otro mundo enorme que yo llamaría el proceso de la innovación en sí, que no es innovación en procesos, sino es el proceso de la innovación, es cómo consigo, lo que diría el MIT, llevar una idea desde la incepción hasta el impacto. Otra forma de llamar eso es cómo conviertes algo novedoso, valioso. Entonces, en ese proceso, digamos que en los últimos 50 años ha habido un montón de metodologías que han ido refinando cómo se puede hacer eso de forma más eficiente. Las metodologías muy clásicas incluso se inspiran en la NASA. Metodologías como el State son, digamos, clásicas en el sentido de que las llaman las metodologías del embudo, ¿no? El embudo de la innovación cerrada. Y también metodologías antiguas, una, por ejemplo, puede ser TRIZ, que es T-R-I-Z. TRIZ es una metodología clásica que basa la innovación en estudiar, bueno, el autor original de la metodología estudió más de 200.000 patentes, un investigador ruso, y entonces es una metodología, digamos, que encaja muy bien con los ingenieros, por ejemplo. Uh-huh. Pero en los últimos años ha habido una avalancha, un aluvión de nuevos métodos muy basados en el paraguas de métodos centrados en el humano, Human Centered Design, y ahí entrarían cosas como el Design Thinking, como la experiencia de usuario, todo eso que incluso se puede categorizar y es un poco confuso. Cuando lo ordenas, te das cuenta de que son metodologías que todas encajan en el proceso de la innovación, ¿no? Y yo creo que la vista visual que mejor explica esto, que he visto yo en los últimos años, es una de dos autores que se llaman Nathan Furr y Jeff Dyer, que, bueno, son de Harvard y de INSEAD, ¿no? Y lo que plantean es que la innovación, el proceso, tiene como 4 pilares. Uno sería el insight, es eso que merece la pena ser revisado, resuelto, es una anomalía, es algo que está ahí, ¿no? Luego está entender eso muy bien hasta llegar a un problema. El problema puede tener muchos matices y hay que entender muy bien ese problema. El tercer pilar sería la solución entre muchas. Empresas muy buenas en innovación pueden llegar a 1000 soluciones para un problema, para que nos hagamos idea de la cantidad de divergencia creativa que puede llegar a haber. Y luego está el modelo de negocio y esos son los 4 pilares, ¿no? Y después hay que escalar, en teoría, si se puede, ¿no? Y luego te explicaré un poco por qué es importante escalar. Y entonces, los métodos que dicen estos dos autores, dicen hay que usar como 6 métodos porque las startups están siendo muy eficientes en el uso de estas metodologías para el proceso de la innovación. La primera es creatividad. Entonces, ellos lo llaman incubación y creatividad o ideación y creatividad. La segunda es innovación abierta, que tiene también muchas vistas porque puedes llegar a ecosistemas complejos. La tercera sería el famoso design thinking, pero hay muchas cosas alrededor de design thinking. De hecho, en los últimos años, empresas como Deloitte, con Singularity University, están conectando el design thinking con la inteligencia artificial y están conectando el big data con el small data, pero dentro de design thinking. O sea, fíjate que design thinking... Lo humano y lo tecnológico, ¿no? La suma. Justamente. Y vamos, donde me he quedado yo, en las empresas que visito yo habitualmente, conocen el design thinking clásico, pero no llegan a meter inteligencia artificial. La cuarta metodología tendría que ver mucho con la agilidad, y esto viene mucho del management clásico, con empresas como Toyota, que hacían lean management, pero después las empresas de software, en los últimos 25 años, han evolucionado mucho estas metodologías para el software, las empresas de software. Y la más conocida es Scrum, que es de melee de rugby, y también está Kanban, y hay una serie ahí, XP, que es una muy técnica. Después están modelos de negocio, que es un arte en sí. Para mí, hacer buenos modelos de negocio requiere tener incluso una mente de artista, porque es sumamente complejo. Necesitas pensamiento sistémico, pero también pensamiento técnico. Tienes que tener las dos cosas. Y luego, finalmente, pues lo último sería todo el mundo del emprendimiento o intraemprendimiento, y ahí estaría Lean Startup y todas estas cosas. Cuando ves esa imagen visual, realmente te aclara mucho la cantidad de palabras, de buzzwords que hay. Hay algunos autores que han intentado conectar todo eso de otra manera. Entonces, eso yo lo llamo el proceso de la innovación. Hay empresas que simplemente utilizan un método, y hay métodos como Forth, hay métodos como Sprint, hay métodos como Adobe Kickbox. Sprint es de Google, Forth es de un autor holandés, ¿no? Entonces, hay empresas que con un método ya les va bien. Pero hay empresas, por ejemplo, los bancos principales de España,
están utilizando varios métodos en paralelo y además con agilidad. Entonces, todo eso, pues a mí me interesa, estoy intentando ver cómo lo hacen, dónde tropiezan, dónde tienen éxitos y, bueno, realmente tengo mucha información de primera mano. Y, bueno, pues de esos dos mundos, si quieres, hablamos un poco. Uno es cómo consigo el ADN y otro es cómo lanzo cosas con éxito. Sí, de hecho, te iba a agradecer ya en estos minutos, en estos 8 o 9 minutos, cómo de una manera tan estructurada nos has contado el proceso de la innovación. Digo, se nota también aparte ahí el perfil académico y la experiencia académica, porque en 10 minutos nos has resumido brevemente eso, con mucha claridad y muy estructurada la parte del proceso de innovación. Además, a mí me gusta mucho que compartas esta parte de la innovación, porque fíjate, yo me encuentro a veces con empresas que cuando las cosas van mal creen que no hay que innovar. Y precisamente pues no tiene por qué ser así, ni mucho menos, ¿no? Precisamente se puede utilizar la innovación en este momento para, con todos estos métodos que estás comentando, para poder sobrevivir, ¿no? Y para poder desde ahí evolucionar. Entonces me parece muy interesante también que lo cuentes desde ese enfoque y además que lo relaciones con una parte muy importante que has hablado tú de la cultura, ¿no? De la cultura de la empresa, me estoy encontrando también algunas empresas en este momento cuando, por ejemplo, a la hora de teletrabajar, algo tan sencillo, ¿no? Que es hacer algo nuevo, un paradigma nuevo, teletrabajar, que antes no estábamos teletrabajando, y que se están encontrando un choque cultural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece muy interesante eso, que meta estos matices que creo que añaden y que aportan valor. Mira, con relación a esto que comentas, de cada 10 empleados, 9 van a ser aversos al cambio, no van a querer cambiar. Entonces, por ejemplo, si quieres decirles, vamos a utilizar Design Thinking con inteligencia artificial, de cada 10, 9 te van a decir, nanay, no lo vamos a hacer. Y si lo hacemos, lo vamos a boicotear, o sea, que lo vamos a aceptar un poco ficticiamente, pero en el fondo no lo vamos a aprovechar porque no nos interesa, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas de la innovación, es la aversión al cambio de las personas. Entonces, cuando tú quieres que una empresa sea innovadora, tienes que tener eso muy en cuenta y tienes que ver cómo haces para conseguir, como líder innovador, que la gente haga lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, que te sigan. ¿Por qué te van a seguir los empleados? ¿Por qué se van a sentir inspirados por ti, ¿no? Entonces, el liderazgo innovador es muy importante. Entonces, las empresas que tienen un ADN de la innovación muy fuerte y tienen buenos líderes de la innovación, normalmente acaban trabajando, aunque no lo sepan, no conozcan el concepto, acaban trabajando la ambidestreza organizacional. Es un concepto que es clásico también, tiene unos años, y la ambidestreza organizacional lo que te dice es, las empresas tienen que hacer dos cosas en paralelo, igual que una persona que escribe con 2 manos o que juega con 2 raquetas. Viene de ahí, ¿no? Ambidiestro. Entonces, una parte se llama el ciclo operacional. El ciclo operacional es el día a día. Yo, por ejemplo, he estado en empresas que vendían tecnología, kioscos de información, impresoras financieras, cajeros automáticos, puestos en retail de tecnología. Eso lo he vendido yo, ¿no? Entonces, el ciclo operacional en esa parte sería de conseguir, digamos, hacer la venta del producto, entregar el producto, cobrar el producto, mantener el producto, y todo eso es el ciclo operacional, pero eso es lo que paga las nóminas. Aquí normalmente las conversaciones en ese ciclo es cuánto vamos a vender este mes, cuánto vamos a vender este trimestre, este semestre, cuántas entregas tenemos que entregar en este periodo, están funcionando las máquinas, pagan bien los clientes, ¿vale? Entonces, eso es el ciclo operacional y es muy importante. Pero hay otro ciclo que es el ciclo innovador, que es ¿qué vamos a vender en 2 años o 3 años? ¿Qué pasa si la gente ya no compra cajeros automáticos y empieza a utilizar blockchain o compran cibermonedas? Entonces, en ese ciclo de la innovación hay que especular, experimentar, testear, ganar el compromiso, conseguir fuentes de financiación para proyectos que pueden fracasar. Es totalmente diferente. Entonces, nosotros con algunos profesores incluso, digamos que pasamos una serie de escenarios a los directivos, sobre todo medios, de grandes empresas, para cogerles un poco el pulso de la ambidestreza. Y lo que nos encontramos es sorprendente, porque lo que nos encontramos es que tienen un 80-90% de fuerza en el ciclo operacional y tienen más o menos un 10%, 20% de fuerza en el ciclo de la innovación. Eso, digamos que hace 50 años era aceptable, porque hace 50 años la esperanza de vida de las empresas era más o menos de 60 años. O sea, en 1958 las empresas del Standard & Poor's 500 vivían 61 años, simplemente con el modelo de negocio principal vendiéndolo absolutamente todo, porque había poca competencia, la gente quería cualquier cosa, no había mucha oferta. En la actualidad, antes del coronavirus, estaba en 15 años. Y eso quería decir que tú puedes ser Banco Santander, Telefónica, BBVA o Orange,
sea, digo 4 que son competidoras en algunos segmentos, cualquiera de ellas podría desaparecer en 15 años. Y eso, claro, para un directivo supone como una sacudida mental, porque dices, ¿cómo va a desaparecer mi empresa si es la más grande de España y llevamos toda la vida haciendo esto, ¿no? Y el motivo es porque ha cambiado todo tanto que te puedes quedar fuera de juego enseguida. La explicación para entender por qué te puedes quedar fuera de juego en 10, 15 años, que no pasaba antes, es realmente porque la innovación se ha acelerado y digamos que dentro de las fórmulas de innovación, como lo explicaría esto de MIT, te diría, se puede innovar, digamos, desde el problema o desde la solución. Si innovas desde la solución, estás haciendo technology push, estás llevando una solución al mercado, aunque no te la pida. Y si estás innovando desde el problema, que sería mucho, por ejemplo, el design thinking, estás entendiendo un problema, un reto, una anomalía, y entonces ya levantas una solución. Pero lo que dicen en ese eje, pues es un eje, ¿no? O sea, es una matriz, tienes problema-solución. Problema-solución. Lo que te dicen es que tienes que innovar en lo que llaman la I pequeña y la I grande. La I pequeña, digamos que es la innovación incremental. Coges cualquier producto, móvil, y una innovación incremental, una I pequeña es que sea un poquito más rápido. Fuera, es lo que existe de alguna manera. Y lo mejor es mejorar. Es una innovación que no aporta mucho, pero es importante, ¿eh? Porque muchas innovaciones incrementales a lo largo de 100 años te permiten llevar una cosa de que no huela a un reactor. Luego está la I grande, que la I grande lo que busca es romper el status quo. Entonces ahí se habla mucho de innovación disruptiva. Hay varias maneras de llamarlo. Algunos lo llaman innovación radical, discontinua, disruptiva. Hay que tener un poco de cuidado con los conceptos porque a veces tienen matices teóricos. Por ejemplo, la innovación disruptiva está conectado con Clayton Christensen. Y Clayton Christensen explica la innovación disruptiva de una forma muy particular. Pero lo que te quiere decir la I grande en general es una innovación que sacude las cosas, es muy fuerte. Por ejemplo, pues antes teníamos todos unos teléfonos normales y alguien vino, que era Apple, y trajo el smartphone, digamos, ¿no? En el año 2007-2008. Eso es una innovación disruptiva, porque es un meneo fuerte para la industria. Y entonces lo que pasa con las empresas es que las empresas, en general, multinacionales, empresas medias, dentro de esa matriz de problema-solución, I pequeña y grande, son muy buenas haciendo la I pequeña. Muy buenas. Eso es el ciclo operacional, además. El ciclo operacional te llevaría siempre a la I pequeña. Pero las empresas medias y grandes les cuesta un horror hacer la I grande. Y en los últimos, digamos, 20 años han sido las startups las que han conseguido hacer eso muy bien. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en banca es Fintonic. Fintonic, de la noche a la mañana, sacó una innovación de I grande y consiguió un segmento de mercado muy importante. ¿Qué pasó después de los 3 años? Que los competidores grandes tuvieron que reaccionar. Sacaron algo parecido seguramente o incluso compraron acciones de esa empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dicen las mejores escuelas de negocio del mundo como Deusto o como el MIT y demás? Lo que te dicen es, en la actualidad, antes de la crisis, la manera de conseguir la I pequeña y la I grande, la única forma que tienes de hacerlo es trabajando con la innovación abierta, con ecosistemas complejos, y eso acaba teniendo 3 herramientas. Una es la incubación, otra es la aceleración y otra son los hackatones, 3 grandes herramientas, sobre todo la aceleración. Y la aceleración, pues al final es un vehículo que todas las empresas del IBEX 35 yo creo que estarían, digamos, manejando de alguna manera o de otra. Y lo que buscas con la aceleración de startups en ecosistemas es conseguir esa innovación fuera de la caja. Voy a poner un ejemplo muy concreto real. Con Insomnia, que colaboró como asesor con ellos, llevan haciendo aceleración varios años. Según Forbes, es la mejor aceleradora de banca de España. Llevan 4 años más o menos, ¿no? Y lo hacen, por ejemplo, para Bankia. Entonces, en el caso de Bankia, para que te hagas una idea de cómo funciona, se hace una llamada de talento de startups y aplican unas 400 startups de todo el mundo. Se seleccionan 25 y esas 25 se aceleran más o menos en 6-7 meses. En esa aceleración, lo que estás intentando es desarrollar una prueba de concepto, un proof of concept, que es uno de los pasos para llegar desde la idea hasta el mercado, ¿no? Uno de los pasos es la prueba de concepto. En esos 6 meses pues hay mucha formación, asesoría, mentoría,
se consigue acelerar esas startups que son prometedoras y al final de la aceleración hay una especie de presentación para todos los agentes que han participado, ¿no? En mi caso, pues casi había 300 personas escuchando las presentaciones de los resultados de las pruebas de concepto de estas startups. ¿Qué pasa después? Pues que la empresa grande decide si quiere hacer algo con alguna de esas startups. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues innovar con empresas externas prometedoras, cosas que le hubiese costado muchísimo hacer internamente. Porque internamente están en el ciclo operacional, no están en eso. En estas startups están probando soluciones de blockchain, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de asistentes virtuales, un montón de temas muy, muy tecnológicos, estado del arte, con gente externa que además es muy buena, pero muy, muy buena del mundo. Y entonces al final lo que consiguen en 6-7 meses es seguramente entrar 2, 3, 4, 5 o 6 startups que se incorporan de alguna manera al ecosistema del banco, ¿no? En este caso. Bueno, pues yo te diría que todas las empresas grandes están intentando hacer algo de eso. Están intentando hacer el ciclo operacional, innovación clásica, con el laboratorio de innovación, con los métodos clásicos, y están intentando aprovechar la innovación abierta con los ecosistemas complejos y con todo lo que requiere eso, porque es muy complejo. De hecho, da muchos dolores de cabeza, porque hay temas de privacidad, confidencialidad, temas legales. O sea, imagínate, es un dolor de cabeza. Y muchas veces la pregunta del directivo es, ¿pero me interesa hacer eso con lo complicado que es? Y la respuesta es que sí, es porque si tú consigues un startup, o sea, si consigues una startup que te saque un modelo de negocio pues, como los grandes, ¿no? Como un Uber, Airbnb y demás, el impacto va a ser tan grande y no lo podrías haber hecho desde dentro que te interesa hacerlo, ¿no? Porque si no lo haces tú, la otra opción es que lo haga otro. Si lo hace otro, al final te va a comer el mercado a ti, ¿no? Es un poco como lo veo yo, ¿no? O sea, que las empresas tienen que manejar la ambidextreza. Son muchos conceptos, pero sí. Se entiende, ¿no? Se entiende. Al final es como estos dos conceptos que a veces se habla, ¿no? Innovación de explotar y explorar, ¿no? De alguna manera, bueno, que ese equilibrio entre explotar y explorar, ¿no? De alguna manera, que ahí está la dificultad de encontrar ese equilibrio. Entonces, y luego la parte esta que comentas de las startups, claro, es que volvemos un poco a lo del tema de la cultura. Una empresa con esas dimensiones no está preparada, no tiene la cultura como para poder hacer en ese tiempo un producto, una propuesta de valor en ese tiempo tan corto, ¿no? De alguna manera. Sí, y ahí volvemos al ADN de la innovación, porque necesitas que la dirección general se embarque. Necesitas al consejero delegado que diga esto se va a hacer. Necesitas al board of directors y a la cúpula directiva que lo vea, que lo acepte, y luego hacia abajo necesitas, porque ellos van a dar instrucciones hacia abajo, pero rápidas, ¿no? O sea, tiene que haber mucha agilidad. Y al final imagínate que se involucran 75 directivos de la empresa, de marketing, de estrategia, de innovación, de operaciones, de tecnología, de legal. Esos directivos que además de su trabajo tienen que colaborar con las startups esas, o les motivas, les incentivas, hay unas métricas claras, hay un montón de piezas, o eso no funciona, ¿no? Entonces, normalmente el primer año que haces estas cosas, pues, ¿no? Sí. Por este dolor de cabeza. Normalmente hablan 2 idiomas. Las empresas grandes están más preocupadas de que, digamos, la solución funcione y la quieren vender ya en todos los mercados. Y las startups están más preocupadas, sobre todo, de temas como quién me va a pagar los próximos 3 meses de trabajo porque no tengo dinero, cómo vamos a confirmar que el non-disclosure agreement se firma por ambas partes y no me pensáis la idea, porque es una empresa muy pequeñita, no tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces hablan 2 idiomas. El idioma de la empresa grande es como, venga, déjate de rollos, dame la solución ya y vendemos. Y la empresa pequeña es, oye, que es que tú no entiendes que para mí 20.000 euros es muchísimo dinero. Entonces, si yo me tiro trabajando con 2 programadores 2 o 3 meses, eso como lo aguanto, ¿no? Si no estoy vendiendo nada, estoy haciendo algo a ti interno. Estamos intentando entendernos, pero ¿cómo aguanto yo eso, no? Entonces, normalmente los mentores seniors como yo nos ponemos en medio e intentamos hacerles llegar a un acuerdo que sea eficiente para las 2 partes. Yo diría que la innovación abierta, pues, los últimos 25 años ha tenido un impacto muy grande y, digamos, ha entrado muy fuerte en las empresas. Lo que pasa es que ahora ha llegado el coronavirus, ¿no? Y todo vuelve a cambiar. Entonces yo creo que ahora, yo ni siquiera, digamos, tengo mis pensamientos bajados a un libro o unos cuantos artículos reflexionando de una forma muy fuerte sobre lo que tiene desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer, pero si quieres lo vamos comentando, vamos pensando de una forma creativa.
yo te voy aportando las ideas que me vayan surgiendo, ¿no? Porque nadie tiene respuestas ahora de lo que tiene, ¿no? Y de hecho, una cosa que quería comentar contigo también tiene que ver con esto, tiene que ver como qué paradigmas nos vamos a tener que cuestionar, ¿no? O sea, hasta ahora hemos funcionado de una manera y ahora habrá una serie de cosas que tenemos que irnos cuestionando porque la situación está cambiando y además está cambiando, como decimos, de una forma muy impredecible, de una forma muy incierta, no tenemos suficiente información, no tenemos entonces qué paradigmas nos tenemos que ir cuestionando. Vuelvo a lo del teletrabajo, ¿no? Yo es que esto del teletrabajo además lo hemos escuchado, bueno, yo he escuchado muchas veces en empresas que han intentado como instaurar este proceso de teletrabajar y siempre era imposible. Era, bueno, es que esta empresa no se puede teletrabajar. Y resulta que ahora, con el coronavirus y con esta situación, están teletrabajando, ¿no? Entonces, como muchas veces nos aferramos a eso, a cuestiones, y luego pues se rompe eso y de repente estás funcionando de una forma diferente. Entonces, yo lo que sí que me planteo es, bueno, yo me planteo dos cosas. ¿Qué cosas no nos hemos cuestionado hasta ahora? Que nos han hecho a lo mejor llegar aquí, si no nos hubiéramos cuestionado, a lo mejor no hubiéramos llegado. Y también de cara al futuro, ¿qué nos podemos cuestionar o qué nos tendremos que cuestionar si queremos seguir evolucionando? Sí, yo supongo que las grandes consultoras estratégicas, las famosas McKinsey, Boston Consulting Group, Kernis y demás, si no lo tienen ya, lo acabarán sacarán una especie de categorización del impacto del coronavirus por industrias, ¿no? Pues, por ejemplo, si te vas a transportes, vamos a pensar en aviones, en trenes, en autobuses, desastre total. Porque hasta que los pasajeros retomen la confianza y el negocio vuelva a ser un negocio normal, pues pueden pasar muchos meses, ¿no? De hecho, decían hoy en la televisión que, por ejemplo, los aeropuertos van a ser de las últimas cosas que se van a conectar a confinamiento, ¿no? Porque nadie se imagina que dentro de un mes vamos a ir a los aeropuertos de forma normal. Eso solo pasa en Navidades. Entonces, todas las empresas de aerolíneas, British Airways, Lufthansa, Iberia y demás, tienen un problemón, ¿no? Si te vas a todas las industrias que tienen que ver, y en España en especial, con el turismo, por ejemplo, pues ahí tienes hoteles, restaurantes, coches de alquiler, bueno, desastre total. Porque tú imagínate que a lo mejor ahora tienes cadenas de hoteles, están ociosas. Entonces hay algunos hoteleros conocidos, prestigiosos, que están poniendo sus hoteles incluso para facilitar a los sanitarios que puedan descansar y demás. Porque es una idea excelente. En el fondo es, si los hoteles es que no se van a llenar, están ahí parados, para que estén parados, voy a intentar hacer algo bueno, ¿no? Porque va a tener impacto en mi marca personal, corporativa, y además es una buena acción, es humanista, ¿no? De hecho, ahí estará, según mi punto de vista, también la clave, ¿no? Aquellas empresas que sepan de alguna forma adaptarse. O sea, el otro día también estaba escuchando, creo que fue en televisión, que escuchaba el tema de, creo que era SEAT, que habían hecho con las piezas de los coches, ¿cómo se llaman esto? Los aspiradores. Los aspiradores, efectivamente. Sí, sí. Pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, las gafas de Decathlon, ¿no? Para las mascarillas. Entonces, al final yo creo que una de las claves va a ser esa. ¿Cómo te sabes adaptar? Lo que estabas haciendo está muy bien, pero ¿qué puedo hacer para adaptarme también a esa situación, ¿no? Sí, y entonces, en ese nivel desde me impacta muchísimo a no me impacta nada o incluso me beneficia, por ejemplo, Zoom como empresa está creciendo exponencialmente. Netflix como empresa está creciendo exponencialmente. Todos los grandes tecnológicos seguramente les va a ir muy bien. He visto varios artículos donde dicen los grandes ganadores de la crisis, las tecnológicas. Pero las tecnológicas pensando en los Facebooks, Google, Apple y demás, ¿no? Entonces, desde los muy afectados a los muy beneficiados, tú tienes que ver en qué situación estás y cómo puedes encontrar esa innovación, ¿no? Entonces, yo creo que aquí va a haber que, no sé, yo muchas veces utilizo el ejemplo del Dr. House, ¿no? El Dr. House no tiene una solución, una receta para todos. Cada caso es diferente, ¿no? Pues aquí, dentro de cada industria, cada caso va a ser diferente. Por ejemplo, en las industrias muy afectadas, por ejemplo, hoteles. Va a haber hoteles que no van a aguantar y van a tener que cerrar. Y entonces esos a lo mejor se tienen que reinventar y tienen que decir, pues, ¿cómo haríamos los hoteles desde cero? Ya hemos cerrado, pues, ¿cómo los haríamos desde cero? Me quedan ganas de volver a ser empresario, ¿no? Igual ya no me quedan ganas. Y hay otros que sí van a aguantar. Entonces, los que van a aguantar, cuando abran, se van a ver de alguna manera perjudicados por la crisis porque han perdido muchos meses de facturación, pero van a tener un beneficio pequeño que va a ser que alguna competencia se va a caer por el camino y van a poder repensar sus modelos, ¿no? Entonces, en esas industrias yo creo que ahí pues van a tener que utilizar cosas, igual que se dice marketing de guerrilla, pues podríamos utilizar innovación de guerrilla, muchísimo modelo de negocio, muchísima flexibilidad, muchísimo asumir costes pensando en el medio-largo plazo. Esto que he dicho de abrir hoteles porque ahora no puedo hacer otra cosa, eso puede tener tanto impacto en la marca
A lo mejor dentro de 2 años hay todavía clientes que vienen por eso que hice. Porque dicen, oye, es que fuiste tan humanista que yo voy a ir a tus hoteles, lo voy a reconocer y premiar, ¿no? En las empresas que estén por la mitad, y ahí pondría toda la industria, porque toda la industria al final, cualquier fábrica, yo he estado en muchas fábricas en Alemania, y hay muchas fábricas superautomatizadas. Tú entras y ves algunas personas haciendo algunas cosas, pero todos son robots, arriba y para abajo, moviendo cosas, ¿no? En las industrias 4.0 y demás, yo creo que el impacto va a ser medio y más o menos lo que hagan va a depender mucho de la demanda. Y la demanda va a depender mucho de la confianza y del impacto económico. O sea, si la gente realmente sufre muchísimo la crisis, nos vamos a un paro del 20 y pico % y la gente lo pasa muy mal, pues no va a poder consumir. Entonces va a bajar la demanda un montón y va a afectar a esas industrias. Pero bueno, más o menos yo creo que esas industrias podrán encontrar el camino, ¿no? Y ahí pues seguramente va a haber que trabajar muchos temas del management, eficiencia, temas del lean management, mucho de la famosa, lo que llaman just in time, ¿no? Pues ese tipo de cosas vas a tener que valorarlas muy bien, porque tú antes lo que querías es, por ejemplo, tener muy pocas cosas en almacén, muy poco stock, y lo que querías es simplemente tenerlo justo para cuando te entrase la demanda. Pero en algunos casos hemos visto que con esta crisis puedes tener un problema porque se colapsan los mercados y al final es que nadie puede acceder a nada. Entonces, si no tienes un pequeño stock más grande, es que tienes un problema, ¿no? Entonces, todo eso va a formar parte de cómo te vas a plantear la estrategia y la innovación de cara al futuro. Y luego están los beneficiados, y los beneficiados van a poder hacer maravillas, porque los beneficiados van a salir con una situación financiera buena, van a ver que además todo se ha desmoronado un poco en precios, van a poder hacer buenas adquisiciones, buenas compras y van a poder reinventar modelos de negocio, ¿no? Entonces, dentro de todas esas piezas, pues tenemos que ayudar todo lo que podamos los innovadores, ¿no? Pero fíjate, esto que estás contando, de alguna forma también se ve como mucho, que puede surgir mucho desequilibrio, ¿no? Puede haber empresas que les vaya muy bien y otras efectivamente que no pueden una oportunidad por su propio modelo de negocio porque puedan aprovecharse y tal, y otras que entonces va a haber como mucha desigualdad de alguna manera, ¿no? También en esas consecuencias. Antes de la crisis, uno de los argumentos fuertes en contra de las tecnologías exponenciales era que podían traer más desigualdad todavía, ¿no? Entonces hay un autor de Harvard que dice que con la inteligencia artificial hay como 5 escenarios. Uno es muy optimista y uno es muy pesimista y 3 están por la mitad. Entonces, el muy pesimista lo que decía es que la inteligencia artificial y toda la tecnología iba a llevar al colapso de todas las economías, iba a ser un horror. Terminator. Los muy optimistas decían que íbamos a duplicar la producción económica mundial cada 2 o 3 meses porque las máquinas lo iban a hacer todo tan bien que nos podíamos pues, casi poner a tomar el sol y dejar que trabajasen las máquinas. Y ellos hablaban de cosas como la abundancia y como la inmortalidad. O sea, imagínate qué optimismo tan grande, ¿no? En la mitad siempre salía lo mismo, desigualdad, desigualdad, desigualdad. Entonces, cuando hablaban de desigualdad podía ser en empleos de alta y baja calificación, podía ser en industrias más o menos afectadas, pero al final siempre parecía que había ganadores y perdedores. Eso, ahora encima con el coronavirus, con el COVID-19, eso es peor, porque ahora, como estamos comentando, pues si tus industrias se van a ver muy afectadas, tienes que ver si las aguantas y las reinventas o directamente no puedes y tienes que empezar casi de cero, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a ver de todo. Y el tema es que dentro de esa situación que parece un poco negativa, yo en una webinar que ofrecí hace poco hablaba del Renacimiento surgió después de la peste negra. El Renacimiento italiano surgió después de una pandemia que mató al 30% de la población que vivía en Europa en esa época. O sea, imagínate, el 30% de la población desapareció por la peste negra, ¿no? La peste negra tuvo tanto impacto que incluso cambió el estado mental de las personas de esa época. Venían del feudalismo, habían estado 1000 años en el oscurantismo, 1000 años perdidos en la época feudal, y de repente, después de una cosa horrorosa como la peste negra, surgió el Renacimiento. Entonces, yo creo que hay mucho sitio para la esperanza en ese sentido, porque una cosa que venía antes del coronavirus se llama la convergencia acelerada. La convergencia acelerada es muy parecida al efecto Medici. El efecto Medici surgió en el Renacimiento, la convergencia acelerada estaba surgiendo ahora. El efecto Medici es muy sencillo, es cómo buscas innovaciones en las intersecciones de áreas. Por ejemplo, entre banca y retail, en la intersección, interesante. Entre finanzas y marketing, en la intersección, interesante. Entre submarinismo y alpinismo, la intersección, interesante. Y eso lo promovía Lorenzo di Medici.
Pues Lorenzo di Medici en el Renacimiento, digamos que nutría a los grandes genios creativos de la época, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli y demás, pero no solo les nutría como genios creativos, sino que provocaba que se cruzasen. Entonces había conversaciones entre pintores, escultores, arquitectos, militares, personas que viajaban. Las explosiones de creatividad eran brutales. Porque tenían experiencias muy diferentes, ¿no? Y enfoques. Totalmente. Sí, porque imagínate un biólogo hablando con un músico. Es que puede salir, vamos, petróleo. Eso es una maravilla. Entonces, la convergencia acelerada es muy similar, pero sucede con las tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales son esas tecnologías que crecen de forma exponencial. Y más o menos, según gente como Singularity University o como Deloitte o como McKinsey, pueden ser unas 12, más o menos para que te hagas una idea de un número, unas 12. Entonces está inteligencia artificial, aprendizaje automático, Internet de las cosas, vehículos autónomos, impresión 3D. Bueno, pues lo que pasa con la convergencia acelerada es que el cruce entre estas cosas provoca creatividad e innovación. O sea, provoca cosas interesantísimas. O sea, que si tú cruzas impresión 3D con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, te puede salir algo brutal. Y eso estaba empezando a pasar antes de la crisis. Y ya se estaba empezando a ver ese efecto de convergencia acelerada que pasó en el Renacimiento, con mucha más tecnología y mucha más potencia. Entonces, puede suceder que con esta pandemia nos remueva los estados mentales de tal manera que cuando salgamos con muchísimas más ganas de hacer cosas interesantes. Pero además, una vista mucho más humanista, porque antes de la crisis el mundo era un poco desastroso. O sea, si ves las desigualdades que hemos comentado, si ves la cantidad, hay un estudio de un autor que se llama Tomás Chamorro, que dice, ¿cómo es posible que tantos hombres lleguen a los primeros puestos de liderazgo en países y en empresas, básicamente? ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo llegan siendo incompetentes? O sea, que, entre comillas, pone la palabra incompetentes. La pregunta es, ¿cómo llegan tantos incompetentes hombres a puestos de máximo nivel, ¿no? Y si miras algunas fotos de los que llevan el mundo, dices, pues son todos hombres, y muchos son incompetentes, ¿no? Entonces, una de las cosas que promueve Tomás es que a lo mejor tenemos que repensar incluso el talento, el liderazgo, muchas piezas, porque no están bien engranadas, ¿no? ¿Por qué tanta gente brillante no llega? ¿Por qué tanta gente brillante se queda por el camino o incluso es despreciada, ¿no? Pasan muchas cosas. ¿Por qué las mujeres no pueden llegar muchísimo más en cantidad y en altura? Porque claro, hay ciertas cosas que explicaría el MIT, de cómo hacen las mujeres temas de creatividad e innovación, que tienen incluso una intuición más desarrollada, y eso es muy interesante para equipos creativos con tecnología. Y entonces, a la hora de hacer equipos centauros, por ejemplo, dicen, pon antes a una mujer que un hombre si no sabes identificar y tiene más intuición. Entonces, hay mucho lugar para la esperanza por esto. Porque podemos ir a un mundo sumamente creativo e innovador y podemos cambiar las cosas que estaban muy mal. Totalmente de acuerdo. Fíjate que te parece que vamos a ir acabando con este mensaje porque me parece que es un mensaje para mí también totalmente de acuerdo. Y además yo añadiría la parte de que también empezaba con esa frase, ¿no? Que depende también de lo que hagamos cada uno. Yo creo que también es un momento ahora mismo eso de reflexión individual, de cuestionar también a nivel individual, de parar en muchas cosas y ver. El otro día me pasaba a mí, ¿no? Que decía, a ver, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Qué quiero hacer a partir de ahora? Hay cosas que seguiré haciendo igual, pero a lo mejor tengo que hacer otras de forma diferente, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento, además ahora que estamos con este confinamiento y que tenemos más tiempo que nunca, parece, pues también para poder hacer esa reflexión, ¿no? Para parar y para analizar un poquito, para escuchar. Creo que es un momento también de escucha a uno mismo, de escucha también a los demás, de las necesidades de lo que está pasando y desde ahí poder luego empezar a crear o innovar. Entonces totalmente de acuerdo contigo, que si lo aprovechamos y si utilizamos este tiempo para todo esto, puede ser una oportunidad para muchas cosas. Mírate, si me permites un par de minutos, hay algunos libros y autores que vienen a decir en los últimos estudios que en los últimos 200 años hemos mejorado muchísimo en cosas como menos pobreza, menos mortalidad infantil, más educación básica. O sea, que hay muchas gráficas que te demostrarían que vamos a un mundo mejor, que lo hemos hecho muy bien en los últimos 200 años. Pero si eso lo contrastas con un concepto, que es el concepto final, que propongo, que es la triple cuenta de resultados de John Elton, que propone que tengas, desde el mundo empresarial, un impacto económico, social, medioambiental. En inglés se llama las 3 P's, People, Profit, Planet. Cuando contrastas esos estudios que dicen que vamos hacia un mundo mejor, que hay gráficas que lo indican, normalmente
esas gráficas te van a defender 2 de los 3 vectores que te digo. Van a defender el vector del profit, económicamente hemos avanzado mucho, y people. Las personas han mejorado mucho, cada vez vivimos más años y demás, ¿no? El tercero, planet, es un desastre. Y entonces, cuando tú miras muchos estudios de los riesgos que vamos a tener a 10 años, lo que llamarían rinocerontes grises, son riesgos de alto impacto y alta probabilidad, casi todos tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, aparte de la pandemia, superarla, todas las innovaciones que hagamos, deberíamos también tener en cuenta la triple cuenta de resultados y también hacer soluciones para el planeta. Y fíjate que en los últimos 6 meses Google era la primera vez, que yo sepa, que habría una aceleradora específica dedicada a la P de Planet. Estaba buscando apoyar a startups que fuesen a buscar innovaciones, soluciones innovadoras para mejorar cosas del planeta. Entonces, tenemos un recorrido inmenso, podemos hacer auténticas maravillas, construir en el conocimiento que tenemos y, desde luego, ir a un mundo mejor. Desde luego. Pues nos quedamos con la de las 3 P's. Muy bien. Oye, Paco, mil gracias. Un placer. De hecho, se me ha hecho corto. Y haremos algún otro podcast o alguna otra cosa porque se me ha hecho corto. Me he quedado con ganas de preguntarte más cosas. Así que mil gracias. Mil gracias por compartir tus conocimientos y, además, como te digo, de una forma tan estructurada. Así, Oye, para mí igual se me ha hecho cortísimo. Me hubiese quedado un rato más. Sí. Así que muchas gracias y nada, lo he disfrutado muchísimo y eso, ya haremos más cositas. Muchas gracias, un placer y contar conmigo para lo que queráis. Siempre estoy disponible para este tipo de no sé, reflexiones conjuntas. O sea que nada, mil gracias por llamarme. Al final yo creo que los innovadores nos vamos juntando, ¿no? Nos vamos buscando, nos vamos juntando para hacer cosas, eso es. Muy bien. Bueno, Paco, pues muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.